Este es el nuevo equipo de sonido de True Gaming denominado GXT638, el cual nos ofrece compatibilidad con PC, PlayStation 4 y Xbox One. En este nuevo video vamos a contarles cuál fue nuestra experiencia con él y si realmente es un producto que deberíamos tener en nuestro setup. Así que si están buscando mejorar el sonido en sus partidas, quédense a ver este análisis que de seguro les va a interesar. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! Como es costumbre en el canal, comenzamos desempaquetando el set de altavoces de True Gaming, el cual nos recibe con una calcomanía de la marca, un cable óptico con el cual vamos a poder conectarlo a nuestra PC o consola, ya que es compatible con Xbox One y PlayStation 4, un folleto en el cual nos dejan en claro los alcances de la garantía, un instructivo con el cual vamos a tener que guiarnos para realizar su instalación, un cable de corriente alterna con el cual vamos a alimentar el equipo, un cable de RCA a jack de 3,5 por si decidimos no utilizar la salida digital e ir por la analógica, y por último un control remoto desde el cual vamos a poder regular el volumen de los altavoces y el subwoofer. En líneas generales contamos con un sistema de sonido 2.1, el cual integra dos altavoces frontales y un subwoofer. En el apartado visual contamos con un diseño bastante minimalista en el cual predomina el color negro. En los altavoces frontales integra un marco de color plata y en el subwoofer uno de color negro. En cuanto a su construcción, en los altavoces frontales contamos con dos rejillas metálicas y sus cajas están íntegramente construidas en plástico. Las cosas cambian en su subwoofer, donde también integra una rejilla metálica, pero con la salvedad de que su caja es de madera, que como ya sabemos, el hecho de poseer una caja de madera en frecuencias bajas mejora muchísimo lo que sería la calidad de audio. En el lateral derecho de la misma nos encontramos con una botonera desde la cual vamos a poder realizar acciones rápidas, como subir o bajar el volumen o cambiar la entrada de la cual proviene la señal de audio. Finalmente, en la parte trasera contamos con una salida digital y otra analógica. Evidentemente la prioridad siempre va a ser conectarlo vía cable óptico, pero en el caso de que no dispongamos de esta salida, sea porque queremos reproducir música de nuestra TV, smartphone o tablet, es importante saber que también contamos con una salida analógica. En total contamos con una potencia de 60 RMS, de los cuales 40 watts provienen del subwoofer y 10 watts de cada altavoz frontal. Ya para cerrar, vamos a hablar de la calidad de sonido y de su potencia. Sin dudas esto es uno de los puntos más subjetivos y difíciles de demostrar, ya que por más que captemos el audio con un micrófono, el resultado final que puedan percibir va a depender mucho de las limitaciones de su grabación y reproducción. Dicho esto, voy a contarles mi experiencia con este set de altavoces. Comenzando con la potencia de sonido, realmente es bastante generosa, sea que utilicemos el equipo para jugar, ver películas o escuchar música, no vamos a tener ningún tipo de queja. En cuanto a su calidad, quizás me hubiese gustado que resalten más los tonos agudos y medios, pero tenemos que tener en cuenta que es un equipo pensado de lleno para gaming, donde lo que predominan son las frecuencias bajas. Por otro lado, esto no significa que no podamos disfrutar de ellos escuchando música o mirando películas, sino que donde realmente se luce es en el apartado del gaming. Así que si estamos en búsqueda de un equipo de sonido que mejore nuestra experiencia inmersiva a la hora de jugar, este es el indicado, ya que cuenta con una correcta ecualización y potencia de sobra. Hasta acá el video. Si les gustó el análisis pueden apoyarnos con un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Les recordamos que hace poco inauguramos nuestro grupo de PC Gamers en Facebook, donde compartimos esta gran pasión que nos une, así que también les vamos a dejar el enlace en la descripción y los esperamos ahí. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.